Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo espacio de Deporte UNAM. Obviamente agradecemos a la Dirección General del Deporte Universitario este espacio y bueno, esto nos va a servir para compartir el día de hoy. Vamos a hablar acerca de temas importantes. Ya sabemos que estos lunes en punto de las 6 hablamos de la barra infantil y bueno, pues vamos a platicar, vamos a compartir experiencias, vamos a compartir obviamente también conocimiento. ¿Cuáles son los roles importantes dentro de tanto el entrenamiento, ¿sí? Como los padres en la práctica deportiva de las y los niños? Yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos y bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes en esta tarde de lunes 19 ya de agosto del 2024. Bien, pues sin mayor preámbulo, porque bueno, pues tenemos información muy importante que compartir con ustedes y sobre todo, bueno, que podamos nosotros eh, poder eh, captar, poder tener la información de qué pasa con nuestros niños, con nuestras niñas que practican deporte. Esto que a veces pensamos, queremos que nuestros hijos sean campeones, que nuestros hijos tengan los mejores resultados en cada una de sus competiciones. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa con los niños y las niñas en edades tempranas cuando empiezan a hacer deporte, cuando empiezan a hacer actividad física, cuando tienen todo este trabajo que no solamente implica la parte física, la parte técnica, la parte estratégica, sino que también implica e implica de manera importante todo lo referente a las emociones, todo lo referente a la parte psicológica, que evidentemente pues viene a complementar toda esta parte importante dentro del rendimiento deportivo. Bien, pues voy a compartirles eh, una presentación. Por favor, quienes nos vean, quienes nos escuchen también, pueden estar en contacto con nosotros, pueden estar todo el tiempo en contacto. Este programa es en vivo y a través de la red social de Facebook. Entonces, bueno, aquí vamos a iniciar Deporte UNAM en directo y bueno, pues vamos a hablar, como ya les dije, el rol de las y los entrenadores además de los padres, en las niñas y niños que practican deporte. Bueno, pues ahí está mi nombre para que en caso de que quieran contactarme. Bien, como inicio prácticamente siempre que hablo del tema acerca de los niños y las niñas y esta iniciación deportiva, quiero compartirles este triángulo que me parece a mí muy importante, muy importante, porque usualmente este triángulo deportivo, por ejemplo, a veces lo pensamos que solamente la responsabilidad es del entrenador, de la entrenadora, de los padres, o incluso llegamos a pensar también que las responsabilidades de estos rendimientos deportivos se deben única y exclusivamente a los niños y a las niñas, ¿no? Entonces, este triángulo siempre me ayuda y es por eso que me gusta tanto. Me ayuda mucho a que podamos tener la visión de los padres, los deportistas, los entrenadores y que este triángulo se vuelve importante porque necesitamos de estas tres partes que son muy importantes, fundamentales, ¿no? Para hacer todo el trabajo que corresponde con niñas y con niños. Entonces, bueno, pues obviamente cada quien tendrá su rol, cada quien tendrá su tarea específica que tengamos que hacer. Entonces, hoy
vamos a hablar de estas partes, ¿no? Que se vuelven muy importantes a mi modo de ver. ¿Por qué los niños y las niñas practican deporte? Es algo que quizá nos preguntemos en algún momento, incluso nosotros como padres de familia, como entrenadores, como entrenadores, como entrenadoras. Nos hemos preguntado alguna vez, o incluso a nosotros mismos, cuando fuimos niños, ¿por qué practicamos deporte? ¿Qué nos hace el deporte? Etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, pues obviamente aquí vamos a ver que los niños participan en el deporte por un sinfín de razones, ¿no? Hay cualquier cantidad de razones por las que los niños practican deporte. Entre ellas, es divertirse, obviamente, ¿no? Pensemos en los pequeños y las pequeñas que tienen 5 años, 6 años, ¿no? Que están empezando en algún deporte, divertirse, tener tiempo de ocio, crear buenos hábitos, por ejemplo, que generalmente como padres y madres pensamos en que el deporte nos va a formar, nos va a ayudar, pero no por sí solo. Es decir, si yo meto a mi hijo, a mi hija a practicar deporte, no necesariamente, ¿no? Será el hecho de per se practica deporte, entonces va a crear hábitos importantes, ¿no? Mejorar habilidades, pertenecer a un grupo, tener éxito, mantenerse en forma, obtener reconocimiento y vivir emociones, entre cualquier cantidad de razones, de estas motivaciones por las que los niños practican deporte. Pero entre las más importantes tenemos estas. Cuando obviamente dependiendo del deporte, ¿no? Ahorita acaban de pasar los Juegos Olímpicos y de repente vemos a niñas literalmente que compiten a grandes, a un gran nivel, ¿no? Pudimos ver cualquier cantidad de deportes, simplemente por no decir alguno en particular, pero qué sucede con el alto rendimiento y de repente estamos muy jóvenes para someternos quizá, así lo pongo, a presiones tan grandes como estar en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, a medida que nosotros podamos saber y entender también cuáles son esas motivaciones, por qué los niños practican deporte, nosotros vamos a tener un poquito más de información para poder entonces trabajar en pos de ello. Bien, les quiero compartir este modelo eh, de rendimiento deportivo, este modelo estructural de rendimiento deportivo, y lo quiero explicar de manera muy rápida, muy resumida, eh, porque la parte psicológica se va relacionando con cada uno de estas áreas importantes del rendimiento deportivo. Y entonces, cuando hablamos de técnica, hablamos de las capacidades cognitivo-tácticas, hablamos de las condiciones externas, hablamos de la condición física, que es una parte muy importante dentro de este rendimiento deportivo, las condiciones básicas y, evidentemente, pues las capacidades psicológicas. Lo que quiero resaltar siempre en este modelo de rendimiento deportivo es que la parte psicológica, que es generalmente, obviamente, la que trabajamos, la que yo trabajo, entre otras, obviamente, siempre va a estar relacionada. Seguramente aquí están ustedes viendo que tenemos líneas que se entrelazan, ¿no? Que van de ida y de vuelta. Y entonces, siempre la pregunta importante es, si quitáramos alguno de estas áreas de este rendimiento deportivo, quedaría incompleto. Es decir, nuestro rendimiento deportivo estaría incompleto, estaría de repente ahí con cosas que trabajar, con cosas importantes que hacer, ¿sí? Y entonces, pues obviamente tenemos nosotros que estar pendientes como entrenadoras, como entrenadores de todo lo que estamos trabajando con nuestros deportistas, ¿sí? Obviamente la técnica tiene que ver todo deporte tiene técnica, la brazada, la zancada,
cómo vamos a aventar el balón, cómo vamos a recibir el balón, cómo vamos a pegarle al balón, cómo vamos a hacer brazadas en la alberca, cómo vamos a tener la zancada, etcétera, 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 en cada uno de los deportes, cómo agarramos los bats, cómo agarramos las raquetas, etcétera, etcétera, que eso tiene que ver con capacidades de coordinación y destrezas motrices. Es decir, cómo vamos creando estos, estos gestos motores que nos van a ayudar a desarrollar mejor nuestros deportes. Las capacidades cognitivo-tácticas que a su vez tienen que ver también con toda la parte cognitiva de cada uno de nosotros. Obviamente como entrenadores, obviamente como deportistas, cómo vamos a integrar todo esto que tiene que ver con las partes estratégicas del deporte. Sí, eso se vuelve muy importante. Las condiciones externas que se refieren más, por ejemplo, a la lluvia, el clima en general, decisiones arbitrales, en los lugares en donde competimos, en los lugares en donde entrenamos. Todas estas condiciones que se vuelven importantes eh, también de poder controlar en lo mayormente posible durante todo este rendimiento. Y la condición física, por ejemplo, que se divide en fuerza, velocidad, resistencia y también todo lo que tiene que ver con la flexibilidad. Evidentemente, necesitamos trabajar cada una de esas, de estas capacidades eh, durante nuestra práctica. Es decir, es lo base que implican cada uno de los deportes, las condiciones básicas que a veces nosotros como, sobre todo nosotros como papás, ¿no? Que a veces nos aferramos, es que yo practiqué este deporte y al practicar este deporte, entonces quiero que mi hija o mi hijo lo practique de igual manera, ¿sí? Entonces, todas estas condiciones básicas que a veces nos aferramos y que queremos que nuestro hijo o nuestra hija sea corredor de balón, cuando de repente puede tener una estatura no apta como para correr el balón, o a veces para jugar de poste o para jugar de voleibol, o a veces queremos que sean karatecas, etcétera, etcétera. Pero estas condiciones básicas justamente se refieren a las condiciones físicas que tenemos cada uno de nosotros para practicar el deporte que obviamente hayamos elegido. Y bueno, pues las capacidades psicológicas, ¿no? Las capacidades psicológicas que yo estoy plenamente seguro que se tienen que trabajar diariamente en todo momento, ¿sí? Así como tal cual lo digo, todo el tiempo en el entrenamiento es preparación mental, todo el tiempo, desde que estamos, incluso desde que no estamos entrenando, toda esta parte ansiosa que nos puede dar previo a una competición, previo a un entrenamiento importante donde nos van a evaluar, todo esto implica una parte emocional, una parte psicológica que necesitamos trabajar. Y evidentemente, como se los dije en un primer momento, la entrenadora y el entrenador tienen que estar metidos justamente en el trabajo que sea integral. Es decir, que cada uno de estos aspectos a trabajar durante el rendimiento deportivo, nosotros podamos estar eh, ciertos que lo estamos trabajando. Y entonces, también les decía que imaginemos quitar alguna de estas, de alguna de estas áreas. Si quitáramos las condiciones cognitivo-tácticas, seguramente lo pensamos imposible. ¿Cómo vamos a quitar la táctica dentro del deporte? ¿Cómo vamos a quitar la técnica? Y así como podemos tener estas ideas, también podamos decir cómo vamos a quitar las capacidades psicológicas dentro del deporte. Bien, entonces, ¿por qué el entrenamiento es un proceso pedagógico? Y aquí justamente en este papel, en este rol que tenemos como padres de familia, que tenemos como entrenadoras, que tenemos como entrenadores, es muy importante saber que esto es un proceso pedagógico. Es decir, tiene diferentes fases y estas fases nos van ayudando, ¿no? A poder tener una metodología de lo que vamos a desarrollar, una progresión
del entrenamiento, una progresión de lo que nuestras hijas, nuestros hijos y nuestros jugadores, nuestros deportistas tendrán que desarrollar. Y entonces es un proceso organizado pedagógicamente con el objetivo de dirigir la evolución del deportista. Y entonces, cuando hablamos de la parte pedagógica, por ejemplo, necesitamos saber que lo que tenemos que hacer es ir teniendo, obviamente, acorde a la madurez de las y los niños, esa madurez nos va a ayudar de manera, obviamente, importante a saber en qué etapa del desarrollo se encuentra para poder tener un entrenamiento acorde a lo que están haciendo. Hay una enseñanza organizada que está dirigida al rápido aumento de la capacidad de rendimiento físico, psicológico, intelectual y técnico motor del hombre. Es decir, como yo siempre lo explico y así me gusta explicarlo, no podemos llegar al 5 sin pasar por el 3. Es decir, tenemos que empezar por el 1, pasar por el 2, pasar por el 3, el 4 y llegar al 5. No podemos de repente pasar al 2, ir al 4, regresar al 3, ir al 5 y de repente regresar al 1. Esta progresión del entrenamiento, esta progresión de la enseñanza tiene que estar muy bien trabajada y es por eso la importancia de este rol que necesitan tener las y los entrenadores. Es un proceso basado en principios científicos, especialmente pedagógicos, del perfeccionamiento deportivo. Es decir, tengo que aprender a gatear, después tengo que aprender a pararme, después tengo que empezar a enseñar, a aprender a caminar y luego podré correr. Y el correr no implica exactamente que lo haga correcto, sino que tengo que levantar la zancada, tengo que tener buen braceo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene una progresión. Y esa progresión, evidentemente, te estoy hablando de algo que me parece que es muy básico, como correr, por ejemplo. Pero ahora imaginen en cada una de las disciplinas deportivas qué es lo que tenemos que hacer, cómo es el trabajo que necesitamos desarrollar para trabajar con las niñas y los niños en deportes desde tenis, béisbol, básquetbol, voleibol, carreras, lanzamientos, tiro con arco, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier deporte que podamos pensar en este momento. Es un proceso de educación, enseñanza, desarrollo y elevación de las posibilidades funcionales de los deportistas cuyas partes componentes van a ser. Ok, entonces, de esto se deriva que además de respetar el liderazgo en la conducción del entrenamiento deportivo, resulta necesario un esfuerzo para dosificar el trabajo psicológico de los atletas, de acuerdo con la naturaleza del trabajo del entrenamiento deportivo en cada una de las. Así, por ejemplo, debemos saber qué aspectos de la preparación psicológica introducir en cada uno de los momentos del entrenamiento con las características del trabajo pedagógico en las mismas. Es decir, cómo vamos a poner, cómo vamos a empatar cada uno de estos momentos en donde estamos trabajando lo físico, lo técnico, lo táctico en la parte mental. Y evidentemente los entrenadores y las entrenadoras deben de estar muy atentas y obviamente pues con el conocimiento de poder entablar cada uno de estos momentos. Objetivos y metas, aquí obviamente va a depender también de la motivación, de la concentración, de la autoconfianza y de la activación. Entonces, cada uno de estos momentos se vuelve muy importante dentro de todos estos procesos. Muy bien. La aprobación del deportista es un sistema conformado por el contenido, métodos y medios seleccionados para cumplir con los objetivos que se quieran alcanzar. Y entonces, esto que al final de cuentas se vuelve una parte muy teórica, es importante que entrenadoras, es importante que entrenadores y padres de familia, padres y madres de familia, evidentemente tengan este mínimo conocimiento. ¿Qué está pasando con mi hijo? ¿Qué están haciendo con mi hija?
¿Por qué en el entrenamiento de repente veo que se desconcentran? ¿Por qué de repente veo que les llama la atención? Estamos haciendo exactamente lo correcto, lo que necesitamos hacer, lo que tenemos que hacer para que el entrenamiento se lleve de buena manera. ¿Sí? Y entonces ahí empezamos, ¿no? Y con este pequeño resumen del que estamos hablando ahorita, pues nosotros también podamos entender que hay ciertos espacios, que hay ciertos momentos, que hay ciertos eh, momentos para aprender de manera diferente. Esto es algo que también yo insisto mucho, el niño o la niña de 5 años es diferente su aprendizaje que el niño de 10, totalmente diferente. Si lo queremos hacer igual, entonces ahí es donde vamos a tener problemas y en donde nos podemos ahí enredar un poco con los resultados al final de cuentas. Muy bien. Sin embargo, el desarrollo del carácter, el liderazgo, la deportividad, la orientación hacia el logro, no se dan con el simple hecho de hacer deporte. Entonces, hace un rato yo les hablaba de esto. Yo ya metí a mi hija, a mi hijo, ya lo ingresé al deporte que creo yo que mi hijo me pidió, etcétera, etcétera, como haya sido. Y entonces quiero que mi hijo se forme, quiero que mi hijo se forme de la mejor manera, quiero que mi hija aprenda el compañerismo, aprenda el trabajo colaborativo, aprenda a ser líder, ¿sí? Pero en sí como tal, esto no tendría eh, simplemente per se, ¿no? Entrar a algún tipo de deporte, ya esto estaría trabajado automáticamente. Y regresando a este modelo estructural de rendimiento deportivo, por eso la parte psicológica se vuelve muy importante en este momento, porque el entrenador y la entrenadora necesitan tener estos principios, esta base del entrenamiento con niños para saber qué está pasando, cómo está pasando, y entonces sí poder nosotros tener el trabajo hacia el liderazgo, hacia la deportividad, hacia la orientación del logro, ¿sí? Y podemos transmitirlo a cada uno de las niñas y los niños. Bien, entonces esto tiene que ver con la supervisión adulta y competente de los entrenadores. Entonces, es justamente esto que repito y voy a seguir repitiendo, donde los y las entrenadoras tienen que ser preparados, tienen que estar bien informados, estudiados acerca del trabajo que están haciendo con los niños, ¿sí? Con las niñas. Entonces, estos adultos responsables, esta supervisión adulta de la que hablamos aquí, deben estructurar programas que les proporcionen experiencias positivas de aprendizaje a las y los niños. Y si no, pues bueno, ahí de repente vemos, ¿no? Uno de los principales problemas y uno de las estadísticamente por lo que los niños y las niñas abandonan el deporte justamente es por malas experiencias dentro de los entrenamientos y obviamente en las competiciones. Y entonces, bueno, aquí ya decía, abandonan el deporte, se aburren, no disfrutan de la disciplina, y entonces de repente pareciera que el deporte, la actividad física, pues es algo que no me gusta. Definitivamente no es algo que me guste, no lo estoy disfrutando, entonces tiendo a abandonar. Sentir demasiada presión, perder el interés, por ejemplo. ¿Cuáles son la presión que puede tener un niño o una niña de 5 años, de 6 años, ¿no? A un niño, por ejemplo, de 12? Esta presión que pueden sentir puede no ser exactamente la adecuada y la que ellos incluso puedan soportar. Entonces, justamente, y repito e insisto, en donde esto es una parte importante dentro de la formación de las y los entrenadores. El deporte es una de las pocas áreas de la vida en que el niño puede participar intensamente en una actividad que tiene consecuencias significativas para él, sus compañeros, su familia y la propia comunidad.
Entonces ahora, por ejemplo, pensemos en estos niños, en estas niñas que van a los entrenamientos del deporte que podamos nosotros pensar. Obviamente cada uno de quienes estamos aquí podamos pensar en el deporte que practicamos, en el deporte que nos gusta. Entonces cuando están nuestros hijos y nuestras hijas ahí, ¿sí? Entonces, él de repente no tiene muchas repeticiones, no está activo en la práctica, de repente está ahí un poquito abandonado, está viendo el cielo, está viendo cualquier cosa menos exactamente lo que tiene que estar. Y entonces, una de las partes importantes también por las que los niños participan en el deporte, por los que están dentro del deporte, por lo que piden a nosotros como padres, estar en el deporte es divertirse, mejorar habilidades, pertenecer a un grupo, tener éxito, mantenerse en forma, obtener reconocimiento y vivir emociones. Entonces, la incidencia del entrenador es tal que puede facilitar u obstaculizar la participación de los niños en el deporte. Entonces, por eso, para mí es muy importante que esta charla, que esto que estamos platicando el día de hoy, que estamos compartiendo el día de hoy, llegue a entrenadoras, llegue a entrenadores y obviamente a padres de familia para que esto siempre estemos, ¿no? Listos, siempre estemos atentos a el trabajo que están haciendo nuestros hijos en cada uno de los lugares donde practiquen el deporte. Entonces, esto depende de la calidad de liderazgo de los entrenadores y las entrenadoras. Entonces, se vuelve muy importante. Pueden facilitar la participación de los niños y disuadirlos de abandonar el deporte. Esto se puede lograr si comprendemos las razones por las que los niños participan en el deporte y así potenciar su motivación mediante la organización para los entornos que mejor satisfagan sus necesidades. Y estas necesidades son para potenciar su autovalía, fijando su atención en los objetivos de resultado de comparación social. Una pregunta importante que particularmente siempre me gusta cuando trabajo con entrenadoras y entrenadores de pequeños, de niños, es qué no sabe hacer tu deportista que al final sí va a saber hacerlo. Ese va a ser tu evaluación coach, va a ser tu evaluación profesora, coach, lo que sea, ¿sí? Porque lo que necesitamos hacer en estas edades justamente es enseñarles a pararse, a cachar, estas habilidades más básicas de cada uno de los deportes y que pues a lo mejor inician jugando básquetbol, eh, continúan jugando voleibol y terminan jugando fútbol, por ejemplo. ¿Sí? Todas esas bases que les damos, y no solamente esas bases físicas, no solamente esas bases motrices del deporte, sino también todo lo que ayudemos en la parte de social, ¿no? Psicosocial de los niños y las niñas. Eso también les va a ayudar de manera importante a poder integrarse a algún otro deporte, si obviamente si es de su interés. Haciendo un seguimiento de datos estadísticos de participación y abandono. Esa es otra parte muy importante que también hemos trabajado aquí en el Centro de Estudios del Deporte, en donde cuáles son esta participación de quienes siguen en el deporte y quienes abandonan el deporte. Y obviamente el abandono puede tener cualquier cantidad de variables, ¿no? Un cambio de residencia, la escuela, de repente un desinterés por el deporte, y los que nosotros podamos ahorita pensar. Y entonces, estos datos estadísticos nos ayudan, al final de cuentas, de manera importante para saber por qué la niña o el niño no quiere regresar al deporte, ¿no? Y entonces, una de esas causas, como ya lo dije, es la conducción, el liderazgo que pueda haber.
realizando entrevistas de salida para determinar razones por las que los niños jóvenes interrumpen su participación en algún programa deportivo. Ok, entonces vamos a hablar del punto de vista de la psicología respecto a la infancia y el deporte. El toma del deporte infantil en cualquiera de sus acepciones, deporte para niños, deporte de base, deporte escolar, nos da la impresión a los adultos de algo bueno y favorable, que justamente es lo que les decía hace rato. Vas a hacer deporte, mente sana, en cuerpo sano, y entonces si tú haces deporte, automáticamente vas a librarte de cualquier tipo de influencia mala que pueda haber, ¿sí? Y además vas a aprender habilidades y además vas a aprender el trabajo colaborativo y además vas a estar cerca de competiciones importantes que pueden ser nacionales, que pueden ser internacionales. Entonces, vamos a dividir a las personas adultas proclives a este hecho en dos grupos principales. Los adultos comprometidos con la educación de los niños, que esa es una parte importante, y no solo este grupo de adultos tenga que ver con las y los entrenadores, también tiene que ver, obviamente, de nosotros como, como, como padres de familia, ¿sí? Maestros, profesores, tutores, psicólogos, educadores en general, que no se cuestionan la existencia de posibles aspectos negativos en este fenómeno. Familiares de los niños y evidentemente aquí entran los padres, abuelos, tíos, quienes por una parte experimentan cierta satisfacción si los niños participan en actividades deportivas, o bien en algunos casos hay cierta indiferencia, pero no se da un cuestionamiento mayor del deporte infantil. Es decir, pareciera entonces que el deporte infantil, ¿no? No tiene mucha importancia, pues están empezando. Entonces, bueno, los aprendizajes que puedan tener, pues les va a servir de experiencia, pero no, sin embargo, si nosotros queremos que el trabajo con el deporte en México, bueno, obviamente hablamos a niveles importantes, ¿no? A niveles nacionales, pero cuando nosotros volteamos hacia atrás y vemos cómo está el deporte desde esta base, ¿no? Esta base de niños y niñas, pues de repente decimos, bueno, ¿qué importancia ha tenido para el desarrollo hacia el deporte de alto rendimiento, por ejemplo? Obviamente, para llegar a unos Juegos Olímpicos e incluso ser un deportista profesional, pues evidentemente hay un proceso importante, pero que esos procesos importantes también puedan ser estructurados desde la base y desde esta base que se vuelve importante eh, para el desarrollo. Y como dije, ya no solamente deportivo como tal de rendimiento, sino también para las habilidades para la vida. Bien, los autos responsables de la práctica deportiva de los niños, entrenadores, monitores, gerentes de patronatos, escuelas e instalaciones deportivas, directivos de clubes que también manifiestan sensaciones positivas en lo referente en edad escolar. Y entonces, por ejemplo, estos adultos responsables, estos adultos que necesitamos estar cerca, obviamente incluye entrenadores, entrenadoras, profesores, entrenadores, etcétera, etcétera, estos adultos que deben estar de la mano de los niños y las niñas para que haya un mejor desarrollo del deporte. Bien, si el deporte infantil no es justo ni adecuado en su tratamiento, visto desde este lado negativo, ¿cuál es la opción que podemos tomar los adultos para que se cumplan las deseables funciones en la formación de los niños, niñas de deportistas? Las alternativas se centran en cuatro vías principales. En primer lugar, la generación de actividades motrices y lúdicas que puedan practicar todos los niños de edad escolar como complemento a la competición en uno u otro deporte. Entonces, por ejemplo, esta generación de actividades motrices y lúdicas, derecha, izquierda, atrás, adelante, arriba, abajo, los niños necesitan saberse mover en el espacio, necesitan saber cuál es su derecha, cuál es su izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de que los niños que practican alguna especialidad deportiva deberán tener la posibilidad de practicar en cierta medida algún otro deporte. Es lo conocido como transfer, o fenómeno de transferencia,
de habilidades motrices desde un deporte a otro. Y entonces, por ejemplo, yo siempre, bueno, yo soy entrenador de fútbol americano. Y en el fútbol americano, por ejemplo, todo lo que trabajamos de manera motriz tiene que ver también con otros deportes. Y estos deportes que en off-season, como nosotros lo llamamos, ellos pueden practicar, ellos o ellas, ¿no? Que también tenemos niñas que practican el fútbol americano, entonces puedan practicar y llevar todo esto que aprenden aquí en el fútbol americano, llevarlo a otro deporte. Y ese otro deporte les ayude a mejorar cada una de estas habilidades. Tales actividades pueden ir desde las posibilidades que nos ofrece el uso de bicicletas, paseos, circuitos, patines, patinaje en ruedas, en pistas, hockey, hasta la práctica de actividades de expresión corporal y técnicas de relajación. Entonces, evidentemente, pues aquí lo voy a decir así, todo tiene que ver con todo. En un segundo aspecto, se propondría modificar las estructuras actuales del deporte escolar, en la línea que ciertas especialidades deportivas ya hacen el cambio de reglamentos, tales como los que se producen en minibásquet, fútbol 7, favorecen una adaptación progresiva del niño al mundo del deporte competitivo, sin descuidar por ello su desarrollo evolutivo. Y entonces, aquí, obviamente, la crítica siempre que yo hago es si favorecemos el ganar sobre el aprendizaje, entonces no estamos siendo estos adultos responsables que necesitamos enseñar a los niños y a las niñas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A lo mejor ustedes se preguntarán, bueno, y si no aspiramos a ganar, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, claro que sí aspiramos a ganar. Y aspiramos a ganar en muchísimas cosas, no solamente en el resultado. Y además de todo el trabajo que nosotros vamos haciendo en conjunto, ese trabajo nos va a llevar a ganar, justamente, ¿sí? Y no al revés. No vamos a ganar a priorizar el ganar, sino vamos a priorizar que todo el trabajo lo hagamos de una manera importante y la consecuencia de eso será ganar. El tercer grupo de alternativas irán dirigidas específicamente a aquellos niños y niñas ya inmersos en los programas de trabajo y competición más fuertes y competitivos, torneos, ligas, campeonatos. En estos casos se hace necesaria una atención individualizada que permita que el niño o la niña deportista no sufra las secuelas que la presión de este tipo de competiciones. Entonces, de repente, bueno, y obviamente hablamos de deporte de alto rendimiento, sometemos a jóvenes, sometemos a niñas, a niños, incluso a presiones muy, muy, muy grandes, ¿sí? Que a lo mejor ni siquiera el niño o la niña pueda manejarlo, pueda tener esa capacidad de manejarlo, pero que sin embargo el mismo deporte y el mismo trabajo que vamos haciendo como padres, que vamos haciendo como entrenadores, nos va a ayudar justamente a que entonces, cuando el niño esté en esa etapa de maduración, donde pueda aprender a manejar mejor cada una de las presiones que implica la competición, entonces evidentemente eso va a ayudar a su formación, y obviamente a su formación integral. Desde el campo de trabajo de la psicología, y especialmente dentro de la psicología de la actividad física del deporte, el trabajo se dirige especialmente hacia la formación de monitores, de entrenadores capacitados específicamente en el trabajo deportivo con niñas y niños. Entonces es una parte que, bueno, particularmente me gusta mucho, disfruto mucho este trabajo con niñas, con niños, que podamos nosotros hacer que sean, obviamente, adultos, jóvenes, adultos, eh, con un buen desarrollo. Con todo esto de lo que hemos hablado, obviamente está implícito los valores. Estos profesionales deben recibir la formación necesaria que les permita adaptar sus conocimientos a los individuos a los que va a entrenar, ya que no es aconsejable, perdón, la perpetuación de ciertos errores que suelen traer como consecuencias el abandono deportivo. Entonces, por ejemplo, hace rato hablábamos de estadísticas y estas estadísticas se vuelven importantes porque esto de la perpetuidad de errores
¿Por qué de repente vemos jugadores, ¿no? Que compiten a nivel universitario, en en universidades, obviamente nacionales, en torneos nacionales, en donde año con año, temporada tras temporada, seguimos teniendo los mismos errores? ¿Sí? Y estos errores muchas veces se vuelven pesadillas, ¿no? Y estas pesadillas a nivel individual, porque a veces es que yo no sirvo para esto, ¿no? No he corregido esto que desde hace tiempo me ha causado un problema para poder realizar bien el trabajo. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros como entrenadores, nosotros incluso como padres de familia, estamos consecuentando, y no exactamente tal cual consecuentar, pero sí reforzando algún tipo de conductas que sabemos que no va a llevar a cosas importantes, entonces es ahí donde el abandono deportivo pueda llegar. Muy bien, para ir cerrando. Otra parte muy importante dentro de todo esto son los tipos de padres, ¿no? El tipo de padres que nos encontramos generalmente. Y entonces ustedes, cada uno de ustedes quienes nos escuchan, quienes nos ven, mamás, papás, eh, puedan eh, ubicar en dónde estoy y cómo puedo mejorarlo, ¿sí? Por ejemplo, los tipos de padres de deportistas, está el directivo, por ejemplo, que toma el rol del entrenador e indagan sobre el desempeño del niño o la niña. Buscan resultados, restando importancia al proceso formativo. Hace rato hablaba de priorizar el campeonato, priorizar ganar por sobre la formación. No están conformes con los avances o resultados de su hijo, exigen y piden resultados. Y bueno, pues de aquí obviamente esta es la parte extrema, esta es la otra parte extrema, y la parte media, ¿no? Que de repente se puede volver un sí pero no. No muestran interés por el progreso de sus hijos, no muestran apoyo, mantienen escasa comunicación con el entrenador, con la entrenadora, con el equipo interdisciplinario y hablan lo necesario con sus hijos. ¿Cómo te fue? Bien, ah, qué bueno. Y si no lo pregunto, mejor ni siquiera hay algún tipo de comunicación. Y este otro, que es el participativo, no presiona, pero se interesa. Siempre está comunicándose con el entrenador y el equipo de profesionales, acompañan al niño a los juegos y presentan una comunicación asertiva. Apoyan al niño en sus progresos y en sus derrotas. Recuerdan animar para el esfuerzo, atendiendo a la importancia del proceso más que al resultado. Aquí, por ejemplo, hay una parte que a mí me parece muy importante dentro de todo esto. Animan para el esfuerzo que se haga, que hacen los niños y las niñas, estos grandes esfuerzos que se hacen siempre merecen ser recompensados, siempre merecen ser reconocidos. Bien, y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de cada una de estos? El directivo, niños con poca autonomía, es decir, yo he visto, y esto es muy común verlo, cuando el hijo o la hija ejecutan algún tipo de movimiento, ejecutan algo, inmediatamente voltean al papá para encontrar su aprobación, por ejemplo. Niños dependientes e inseguros, no puedo moverme, no puedo hacer nada, porque qué tal si lo hago y mi papá o mi mamá me regañan, etcétera, etcétera. Niños presionados porque se sienten obligados a continuar con la práctica o continúan desmotivados. Es decir, yo jugué este deporte y entonces tú lo tienes que también practicar. El niño no le gusta, a la niña le desagrada muchísimo lo que está haciendo, prefiere otra cosa, pero bueno, pues ahí está. Y obviamente, pues ahí podemos hablar incluso hasta de lesiones. El indiferente, el niño se siente desprotegido, presenta falta de atención, siente que no les interesa a los papás, desarrolla baja autoestima y no se siente apoyado. Si triunfa, no tiene con quién compartir sus experiencias. Y bueno, pues el participativo, el niño está motivado, es un niño autónomo,
mantiene buena relación con los padres, confía en los padres y busca un apoyo ante situaciones de descalificación, lesión, derrotas o victorias y comparte sus experiencias. Entonces, obviamente, cada uno de nosotros podemos ubicarnos en cada uno de estos, como perfiles, ¿no? De los padres de familia, de los hijos que practican deporte. Ahorita, por favor, permítanme, voy a entrar rápidamente a Facebook para saber si existe algún comentario, alguna pregunta que podamos ahorita nosotros responder de manera rápida. Y bueno, ah, saludos a Diego Jiménez, eh, saludos también a Alpitz. Buenas tardes a todos, un saludo desde Guatemala, muchas gracias por acompañarnos desde Guatemala. Y bueno, pues también saludamos a Pedro Landeros, saludos Pedro, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta con referencia a todo eso, por favor, eh, ahorita voy a dejar de compartir pantalla y permítanme, por favor, permítanme un momento para poner, eh, aquí está. Cualquier cosa que puedan necesitar, cualquier contacto que obviamente yo les pueda ayudar. Ese es mi correo electrónico, cesarbelmonterrios@gmail.com y el contacto es 55 61 61 27 68. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero esto obviamente haya sido útil y vaya a ser útil para, pues obviamente, quienes estén interesadas o interesados en este tema. Les agradezco mucho y buenas tardes.